Aquí se inicia Centro Debate, el análisis de los principales temas que marcaron la agenda informativa de la semana. Centro Debate, con la dirección de Juan Javier Benedetti y el más completo staff de periodistas y comunicadores. Buenos días a todos los oyentes y videntes de Centro Debate. Los saluda Carlos de Tomaso. Ya está en camino a la República del Ecuador nuestro director Juan Javier Benedetti, así que ya lo tendremos probablemente el día lunes, supongo que el día lunes. Pochito no da noticias. Pocho no da señales de vida. Ha habido reporte fotográfico de algunos platos y de la situación. Parece que está complicada, pero bueno, no sabemos cuándo retorna el Pochito. Lo vamos a esperar, pues ya su programa también lo está extrañando. Así que bueno, vamos a dar inicio a este Centro Debate. Recuerden ustedes que se pueden bajar la aplicación de Radio Centro Digital para que nos pueda ver o escuchar, porque en la aplicación nos puede ver o escuchar en cualquier dispositivo. Suscríbese también a nuestro canal YouTube. También gracias por seguirnos por TikTok, Instagram, X, Facebook Live y por supuesto por nuestra web. Síganos en 24/7, canal digital en Stream en el canal 3 y en Claro TV en el canal 9, en RTU canal 177 en DirecTV en Extreme 69, Vito TV en sus canales 15 y 709 en Extreme, Radio Sucesos 101.7 FM en Quito, Radio Alborada 90.3, provincia de Imbabura. Un saludo a Imbabura, allá tengo familia, pues, y nos escuchan y nos ven. Y en Riobamba, en Chasqui TV Intercultural. Todas estas plataformas hacen que nos puedan ver en todo el mundo y nos reportan y siempre nos mandan saludos de distintos lados nuestros oyentes. Pues muy bien, voy a empezar a dar la bienvenida a nuestro panel María Sol Pons Cruz, que brilla como el sol para no olvidar al Pochito. Muy buenos días, Carlos de Tomaso, y muy buenos días a nuestros panelistas que nos acompañan hoy día, Carlos Luis Sánchez Gaete, José Toledo, una novedad en este panel. Bienvenido, José. Qué gusto compartir. Debut absoluto. Exacto. Carlos Vera, que está por llegar, y bueno, nuestro saludo a nuestro director Juan Javier Benedetti y a Pochito, que ya también se vaya listando para el regreso. Este viernes 24 de octubre nos presenta Caliente Martita Ríos para recibir al Pochito. Sí, este viernes 24 de octubre nos presenta una situación interesante, el fin del paro, la reactivación de la provincia de Imbabura, una consulta popular que está ya a nada de darse, y sobre eso muchísimas cosas importantes que tenemos que incorporar en la conversación y no relegarlas en función de lo que prioriza la agenda política nacional. Marisol, antes de darle la bienvenida al resto del panel, ayer estuviste en el lanzamiento de un libro de un querido amigo. ¿Puedes contarnos un poquito? Un querido amigo, Felipe Rodríguez Moreno, lanzó su novela Férreos Ejércitos construirán el abismo, una novela bastante fuerte que habla sobre la fuerza. Es un paciente que va donde una psicóloga. Mejor yo no voy a hacer spoilers, pero les recomiendo tremendamente el libro. Produce preguntas muy fuertes acerca de cuál es nuestra disposición y cuál es nuestra postura finalmente ante crímenes y situaciones atroces. Cuál es el rol de la fuerza pública, del orden público y sobre todo de los líderes políticos. Así que ante eso mi recomendación y mi felicitación a Felipe, mi querido amigo Felipe, sobre todo porque su familia es muy cercana a la mía y pues siempre un abrazo muy profundo desde el cariño de las amistades casi familiares. Una época, acá está mi colega Carlos Luis Sánchez, una época en mi vida de estudiante me estaba inclinando por la criminología, por influencia de un sacerdote, Alberto Beristain, a quien conocí y me empezó a meter en este mundo, y él justamente investigaba criminología en las penitenciarías y catequizaba, y entonces me fui metiendo un poco. Oye, un factor súper importante que mencionaba ayer Felipe, bueno, que los penalistas lo conocen de primera mano, es esa inteligencia emocional y esa sanación que tiene que hacer constantemente el penalista cuando ve cosas monstruosas, ¿no? Catarsis. Sí. Buenos días, Carlos Luis Sánchez. Buenos días. El mundo penal se hace presente en este panel. Correcto. Sí, y bastante de ello en el saludo. También, obviamente, mi saludo a mi amigo Felipe Rodríguez. Coincido con mi vocación, hemos trabajado juntos. Es un excelente escritor, no solamente de derecho, sino también tiene el don de expresarse.
y la verdad es que sí, esto que hablabas de el desgaste humano que produce el ejercicio profesional de esta materia, específicamente en esta rama, merece atención. Para los que estén trabajando en esto o piensen ir hacia esa tendencia, les sugiero no despegarse de un psicólogo o psicóloga y atender su salud mental. Y uno de los problemas que yo tenía es que yo no me podía desconectar de los casos penales. Entonces el fin de semana, o sea, no podía dejar de pensar en esa persona que estaba. No duermes. ¿no? Claro. Entonces Cuando estás en un caso, me costó mucho y por eso decidí cambiar decidí adaptarme a otra rama del derecho porque no podía esa desconexión y tampoco el sistema en sí en Ecuador me parecía un poco heavy, pero bueno, ya tenemos. José Toledo, bienvenido a su debut absoluto en Centro Debate. Bueno, muchísimas gracias. Un placer enorme estar en esta Lo casa. escucha todo el país. Sí, señor, por supuesto. Bueno, debo decir que yo trabajé muchos años con Juan Javier, pero también con su papá, aquí en Radio Centro, cuando estaba en el centro de Guayaquil. Y de hecho, en algunas oportunidades he tenido la grata compañía de colegas, amigos. Uno que se integra, que normalmente llega cuando quiere y sale como sea. Quiero decirle que en la... ¿Cuándo fue que comenzamos a trabajar juntos? En el en Radio 89, Carrusel. ¿Verdad? Carrusel, que era el grupo Supercada, de ese grupo, ¿no es claro, cierto? Claro, era noticias, el otro era deportes. José hacía el bloque de 6 a 7 y juntos lo hacíamos de 7 a 9. Exacto. Quiero decirle que en esta mesa, para sentarse en esta mesa, tiene que haber unanimidad del resto de panelistas, para que sepan. Esto no es fácil, y ¿no? me preguntaron de los dos y les digo, fenomenales. No, pues Carlos Luis ya está. Extraordinarios amigos. Ya casi tiene silla propia, sí, Carlos sí, Luis. sí, ya. sí, Es que vivo muy lejos. De sueldo, así que... Sí, el hombre llega con ojeras porque Pero tiene tengo que decir levantarse. que el martes logró llegar muy puntual, casi, pero Así como hoy, puntual. así como hoy, en 8:03, medio salud. Le gana a Andrés Ortiz. Sí, y le ganó a Carlos Vera, que hoy día llegó a las 8:07. Pero yo les digo que por un tema estratégico yo vivo vía la costa. Entonces salí de allá a las 6:15 de la mañana. Entonces no hay tráfico. ¿Y por qué llegué usan aquí a las lentes 7. rojos ahora? ¿Y Porque por qué le no puedo usar gusta lentes la rojos? moda, la porque moda. sí, no, yo también tengo lentes Tú has rojos. usado porque- lentes la rojos, moda tocayo. azules también. Pero bueno, Me encanta, buenos ¿no? días, Me Carlos encanta. Vera Te Rodríguez. quedan bien. Muchas gracias. Carlos Vera Rodríguez, que la semana pasada nos sorprendió llegando a 7:45. Claro, Ajá. sí. Un gusto acompañarlos con el panel renovado, extrañando a los de siempre, pero bien suplidos por los de ahora. Contento con el giro de los acontecimientos, pero no confiado. Estamos de acuerdo. Y ahora vamos a hablar de algunas noticias. De hecho, ayer hubo una entrevista al presidente con Fernando El Rincón. No sé si la vieron. Ahora voy a comentar algo. La no, escuché CNN. hoy a la mañana, 6 de la mañana, Ya. que mi perrito me despertó. Ahí pude hacer. Yo ayer estaba cabreado porque se dañó el programa que grabamos aquí. Sí, que y salió encontraron la magnífico. razón o no. Tú sabes que la tecnología siempre tiene un pretexto para ser estúpida. A los que no nos dan pretextos son a los seres ¿Quieres humanos. que te ¿no? cuente algo? Cuando te escuchaba ayer decir eso, cuando estábamos haciendo la decisión en la casa de si hacíamos red inalámbrica o alámbrica o cosa con alambre, yo dije, no, con alambre. A mí siempre me han dicho que con Gracias, alambre tocayo. nunca falla nada. Por Dios. Ni si falla, resuelve. Lo único que te garantiza. No me falla arrepiento. menos, falla menos. Tengo una Pero señal, resuelve. pero impresionante. Bueno, María Sol, ¿qué te parece si para hablar del tema del paro y su terminación, yo quién ganó, quisiera- vas a dar cumplimiento a un compromiso que adquiriste ayer? Yo quisiera leer el comunicado del general del Ejército Henry Delgado Salvador, él es el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y él publicó un comunicado ayer, 23 de octubre, con respecto del fin del paro. Y el comunicado dice: como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, expreso mi más sincera felicitación y profundo orgullo a todos los soldados de tierra, mar y aire, quienes con profesionalismo, valor, coraje y firmeza han cumplido de manera ejemplar su misión durante el desarrollo de las operaciones militares ejecutadas a lo largo y ancho del territorio nacional y de manera especial en la provincia de Imbabura. Hoy las Fuerzas Armadas del Ecuador han escrito una nueva página en la historia al impedir la toma de Quito, garantizar la apertura de la vía E35, la seguridad de los convoyes humanitarios, así como asegurar la libertad de Imbabura, demostrando en todo momento amor y pasión por la patria, garantizando de esta manera la defensa de la democracia y libertad de más de 18 millones de ecuatorianos. Este accionar heroico es reflejo del compromiso inquebrantable
con nuestro juramento al sagrado tricolor, defenderte hasta airoso morir. Con disciplina, entrega y honor, hemos demostrado una vez más que las Fuerzas Armadas del Ecuador son el poder del Estado que garantiza un Ecuador libre, seguro y soberano, firmado en Quito el 23 de octubre de 2025. Gracias, Marisol. Creo que no debe haber nada más incómodo para las fuerzas militares de estas situaciones, ¿no? Estas situaciones que, por un lado, tienes que hacer una ponderación entre el orden y el derecho a la protesta, que también enfrentar existe. pueblo contra pueblo. Enfrentar pueblo contra pueblo. Por ahí tener que enfrentar de repente un exceso que pueda haber, porque hay errores, todo, y hubo, ¿no? de hecho. Y sin embargo, pues, este paro termina de manera diferente. Perdón, ahí comienzan las equivocaciones. Vamos, ¿Ya? doctor. No, es que enfrentar pueblo contra pueblo. Cuando la facción del pueblo se vuelve terrorista, cómplice, encubridora de conspiraciones, ¿seguimos hablando de pueblo contra pueblo? A ver, No. Un ratito. Las Fuerzas Armadas están integradas de pueblo, sí, y especialmente la Armada de Serranos, un fenómeno muy especial. Pero eso que se enfrentó en Imbabura no es pueblo. El pueblo fue el que no se enfrentó. El pueblo fue el que estaba desarmado, el pueblo fue el que no salió, el pueblo fue el que no le dejaron trabajar, el pueblo eran los agricultores, los artesanos. Ese era el pueblo. El otro era disfrazado de pueblo, tanto que estaba tapada las caras. Entonces, empecemos poniendo los puntos sobre las IES, porque se comienzan a repetir lugares comunes. Inventando pueblo contra pueblo. ¿Qué pueblo contra pueblo? Carlos, pero... Un ratito. Pueblo contra mafia. Las Fuerzas Armadas están integradas por elementos de pueblo, sí. El otro día comentaba lo que dijo Milton Pérez de Mañana, porque así mismo es un lugar común. Okay. Hay que, ¿qué dijo? Criticar la violencia del un lado y del otro lado. Violencia del lado del Estado. ¿Cuál violencia del lado del Estado? Si el Estado está autorizado para ejercerlo porque tiene el uso legítimo de la fuerza. Es el único. Y equiparamos la violencia legítima que le reclamamos al Estado y que debe ejercer el Estado con la de los terroristas y los conspiradores. Y en el lugar común comenzamos a repetir lo mismo. Ayer el Universo publica, no hay ganadores en el paro. ¿Qué les pasa? O sea, porque es el Universo, yo tengo que estar de acuerdo. Están equivocados, señores. Sí hay ganadores en el paro. ¿Ya? Lo fue la gente que quiere trabajar, para no decir que fue el gobierno. ¿Qué nos ha ocurrido en esta sublevación, que es lo que comenzó en Imbabura? ¿Y por qué fue eso? No prendió. Los propios indígenas no se solidarizaron. Que felizmente se evidenció que esto estaba manipulado más que antes por el crimen organizado, por la minería ilegal, por la mafia, por la conspiración, por el correísmo, que quiere derrotar al gobierno en lo que no ha podido, ¿ya? Que es en la violencia, porque en las elecciones no le ha ganado todavía. Y ahí viene la parte en que decía al principio, perdón, no hay que estar confiados. ¡Cuidado! O sea, el gobierno ha tenido una gran victoria, pero no ha vencido. Se ha ganado otra batalla, la guerra sigue. Y ahora el apunte es contra la consulta. Como eso abre la oportunidad de una constituyente para cambiar una constitución que ahora todos hemos criticado y ahora no quiere cambiar nadie. La inteligencia quiteña, la intelectualidad quiteña, la juridicidad quiteña es la que más se opone. ¿Se han dado cuenta? ¿Saben por qué? Porque su negocio es litigar con la Corte Constitucional. 1, 2, porque el gobierno comete el error de no tomarlos en cuenta. Este es un gobierno ¿Sabes mono. cómo se llama mi artículo el día domingo en el Universo? ¿Cómo? El silencio y la constituyente. Bueno, este es un gobierno Así mono, sale. así le dicen en Quito. Estoy trabajando ahora todos los días, que ha cometido el error, porque es un error, de no tomar en cuenta a una serie de sectores de Quito que por lo menos hay que oír. Entonces ellos se sienten preteridos, postergados, y la élite quiteña anticorreísta ahora es antinovoísta. Eso es lo que está atrás de eso. Carlos, Disculpa pero la ahora interrupción. sí, Perdóname, sí. Carlos, solamente José. quiero decirte el espíritu del pueblo contra pueblo. Me refería justamente a lo que tú decías. Ya la cambiaste, Los militares, pues. Ya la cambiaste. No, los militares, Sí, pues. los militares son ciudadanos No, es que también. siempre nos llevamos tan Son bien padres porque de discutimos familia. tan duro, pues no nos llevamos tan bien. Son padres de familia y además se enfrentan muchas veces a sus propias familias que están a favor del paro. Ahora, desconocer una realidad, es decir, de los problemas que existen en este país, también es un error, Carlos. Yo creo que el Estoy contigo, así es. gobierno tiene que aprender de este paro. Estoy contigo, El absolutamente. error de Lazo fue haber hecho una cantidad de mesas, haber firmado acuerdos, y esos acuerdos tampoco se cumplieron. 218. ¿Quién fue el presidente? ¿Quién estaba de Así presidente es. cuando se transmitió en vivo una reunión humillante? 2019, Lenín Moreno. ¿Qué cosa? Pero perdón, ¿No te otra acuerdas cosa. de eso? No, ya que fue José por ahí. Ajá. ¿Por qué se acuerdan solo de que los indígenas son preteridos cuando hay paro? Ahí solo se acuerdan. Esa es una realidad constante de décadas. Pero solo cuando hay paro, y no porque son preteridos, sino porque le eliminan el subsidio al combustible, ahí se acuerdan
todos los estamentos sociales, incluidos nosotros del periodismo, de que los indígenas son preteridos. ¿Y por qué los propios indígenas no se acuerdan de su postergación en cualquier instante? Y tiene un terrorista que venir a encender una mecha para que ahí salgan los disfrazados de dirigentes. ¿O por qué los propios indígenas no votaron por su candidato? Eso. Porque votaron por Daniel Noboa. Ahora, sí, ¿Qué revela eso? Yo quiero hacer una precisión de cara a la audiencia que me parece que es oportuna, que justamente se la escuché a Felipe Rodríguez en una entrevista y yo creo que Carlos Luis... Obsesionada con Felipe. No, es que lo tengo presente porque me parece que es una precisión muy válida. Sí, con parece respecto que no de- dice nada, ¿no? Sí, es muy elegante. Es una precisión muy importante en el lenguaje que se usa para diferenciar cosas y es la capacidad que tiene la fuerza pública o la obligación que tiene la fuerza pública, por un lado, en el derecho penal, de reprimir y por otro, de repeler. Muy buena entrevista. la escuché. Exacto. Muy buena explicación. Es que la explicación es muy oportuna Así es. y yo creo que tú en ese sentido puedes quizá profundizar de cara a la audiencia, pero que es muy importante tener en cuenta que cuando la fuerza pública está en una manifestación donde hay una manifiesta violencia, la acción de repeler es una acción propia del Legítima. ejercicio de establecer el orden público y es una acción que además no involucra un castigo por Una la facultad. naturaleza de lo que está sucediendo. Entonces, yo creo eso es muy importante que tengamos en cuenta cuando analizamos estas situaciones, que el ser humano, el militar, el policía, no tiene una capacidad operativa tridimensional. Exacto. En el sentido de ser un cyborg y decir, en este cuadrante está el periodista que parece manifestante pero no lo es, en este otro cuadrante está el protestante pacífico que no es violento, en este otro cuadrante está el violento que me puede matar y en este otro cuadrante está el terrorista. Es decir, el ser humano que está operando en ese momento no tiene esa capacidad de distinción tan clara. No quiero decir con esto que los errores están permitidos, pero simplemente quisiera, Carlos Luis, si tú lo puedes... Antes de Carlos Luis, yo quiero discrepar con Carlos Vera. Carlos dice, ¿qué pueblo contra ¿Cómo pueblo? dice? ¿Cómo ¿Qué- dice? ¿Qué pueblo contra Permítanse, pueblo? ya todos adoptamos el Ya tono. era el momento, Sí, ya era el sí. momento. No, yo también quiero ir son por los ahí. ¿no? terroristas. Bueno, esos terroristas que tú llamas, Carlos, esos dirigentes, esas organizaciones criminales, no son los que dan la cara, no tienen los cojones para ponerse al frente de la marcha o de la paralización. ¿O acaso lo viste en algún momento a estos dirigentes de ahí? Mandan a la gente, ellos se quedan atrás, ellos se quedan en su carro blindado, en su carro a diésel, etcétera. Mandan a la gente a que frentee a la policía, a las Fuerzas Armadas. Y es ahí cuando se hace enfrentamiento. Entonces, por más de que los están manipulando, y en eso concuerdo con Carlos, no son los que están en la primera línea, porque quisiéramos que estén en la primera línea, pero no están. Totalmente de acuerdo. Y empezando por ahí, lo que entiendo yo era el discurso que quisieron sembrar a lo largo de este paro nacional, de que el pueblo se enfrenta con el pueblo. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas sí son pueblo, evidentemente, provienen del pueblo, y porque el pueblo es utilizado por la dirigencia indígena históricamente. Vimos las imágenes de las mujeres van adelante, mujeres mayores, adultas. Claro, ¿para qué? Cierto, ¿no? Para situar luego Cierto. la imagen de la indiecita de follón agarrada del moño y para arrastrada por manipular los la militares. vulnerabilidad del Así perfil. Así es. Es un mensaje gráfico, es un mensaje que... Pero no se acuerdan de la parte de esta gente que está en la manifestación, que tiene armas producidas para causar daño y que les disparan indiscriminadamente contra la fuerza pública sin ninguna provocación previa, y además la destrucción de bienes privados, de bienes ajenos, de bienes de uso público. Esos son delitos y que deben ser reprimidos. Y eso me lleva al análisis que hizo brillantemente Felipe en su entrevista, creo que fue el día de ayer, de por qué las fuerzas del orden público, Policía Nacional y militares, no responden penalmente cuando reprimen los actos de violencia, y sí responden, más bien tienen que tener un cuidado distinto cuando están repeliendo, es decir, cuando están anticipándose a que esto ocurra, ¿no? Efectivamente, cuando tienes el monopolio del uso de la fuerza y tienes normas que regulan el uso legítimo de la fuerza y recibes una agresión
no tú como militar, sino la sociedad como tal, están incendiando un vehículo, están incendiando un camión, están agrediendo físicamente a la propia ciudadanía, la respuesta tiene que ser a través de la fuerza. Y en el ejercicio de la fuerza pasan cosas y se confunden. Y entonces la respuesta penal tiene que ir en la medida del natural escrutinio científico del proceso penal que viene después, sin duda. Sí ves lo bonito, ¿no? En el ejercicio de las fuerzas pasan cosas y se confunden. No, en el ejercicio de la fuerza, legítimamente, se cometen errores, se cometen excesos. Ese es el riesgo, y yo diría que ese es el precio. Hubo 1 o 2 de las Fuerzas Armadas, la famosa pateadura en el suelo a alguien que trataba de ayudar a alguien que estaba muerto o herido. Bueno, aquello tiene que ser sancionado, ¿Sí? Aquello es aislado, aquello pasó en 5 o 6 militares y punto. Y porque las Fuerzas Armadas se corrieron ese riesgo, que sabían que iba a suceder, ahora desprestigiamos toda la represión legítima del Estado. Es una barbaridad. El otro día ponía una Perdón, famola... yo discrepo contigo. Despreciamos, Sí. me parece... Tienes razón. a Otra mucha- generalización, ¿verdad? Sí, no. Gracias por corregirme. No, porque yo en cambio ¿Verdad? valoro que la fuerza pública ponga orden, que ejerza Cierto. su rol y que lo haga de Pero la no manera nos Lo como más Gracias. grave Estoy de cometiendo eso. el mismo error que critico. De acuerdo, generalicé. Lo más ¿verdad? grave de eso, Carlos, no es que exista una noción generalizada del desprecio o no de quienes o no lo hagan, es del desconocimiento que los líderes del movimiento indígena hacen respecto del orden establecido. Ellos no lo reconocen. Y eso sí es algo que no está de ninguna manera justificado ni en la Constitución ni en Y la ese ley. ya es un problema ancestral de lo que se denomina el mundo indígena. En el fondo, ellos no reconocen al Estado, no reconocen Ha la venido en autoridad, evolución. ellos no reconocen el origen de esto que fue la conquista, ellos no admiten la historia que está llena de pueblos conquistados y derrotados, pero que está más plagada de ejemplos de pueblos superados. Ellos siguen con el trauma de la conquista de España. Ya vieron lo que dijo López Obrador cuando estuvo en México, No que todos. tienen que pedir perdón. No todos. No todos. La gran mayoría. Los Y sí, dirigentes. no, y también los miembros de la comunidad, si te pones a hablar en el fondo con ellos, lo que pasa es que los miembros del pueblo llano del sector indígena es resignado, es trabajador y busca otras formas de superarse. Ese es un problema de identidad atávico con el que tenemos que sobrevivir. No lo van a superar nunca. Inclusive en un indígena súper desarrollado como es el presidente de Mushuk-Runa. Cuando le ves sus reclamos, en el fondo sigue apelando al problema de clase, de historia, de conquistados, del ponchito, de que el indígena, de que Deller como tiene plata, él como tiene menos plata. Ya dejen ese complejo. Ya Ahora, dejen pero no ese nos complejo. quedemos, por favor, José, Carlos. ¿cómo interpretar el rendimiento? Hubo una rendición del señor Vargas en televisiva. Eso fue. Porque eso es lo que dice. Eso fue. Me rindo. Y viste cómo lo declaró solito, usted- ¿no? Solito. No había nadie y alrededor de él, para ¿no? variar. ¿Y ustedes le creen? Miren, señores, Yo sí le yo les creo. voy a decir una cosa. Buena, José. Los periodistas muchas veces nos quedamos con la moda del titular. ¿Ya? Y entonces el titular es, se acabó el paro, se rindió fulano de tal. ¿Cuándo se ha rendido? Lo que está es replegándose, intentando en un momento dado Lo que Carlos está decía, desgastado, no dormamos. pero es que es lógico, han pasado muchas veces, desde la primera vez cuando Rodrigo Borges era presidente de la República, ¿verdad? Entonces, nos quedamos con la moda del titular. ¿Y dónde están los ideólogos del paro? Los financistas del paro. ¿Quién habla de ellos? ¿Quién nos investiga? ¿Cuándo se mete preso Pero uno más de ellos? aún, cuando se rinde, dice, bueno, esperamos la reparación a las víctimas. Creo que todos estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Si hubo algún exceso y hay unas víctimas, que se reparen. Pero luego viene con la cantaleta de siempre de la no persecución. La impunidad. La inmunidad, la impunidad. Yo le pido de Y los verdad que al perdieron la presidente leche, Noboa y los que en perdieron esta las papas. vez no haya esto. Si alguien atacó un UPC y está comprobada su participación, que se le aplique la ley. Si alguien planificó actos de toma, de cierre, de destrucción, de terror, que se le aplique la ley. Tú hablabas porque ayer de la no entrevista que le hay hizo Rincón a- diferencia para cualquiera de nosotros si hiciéramos lo mismo. Y Así no es. debe haber. El presidente respondió ayer algo que me pareció valiente, porque reconoció
que hubo una equivocación en la primera información, de que la caravana donde iba el presidente fue atacado con balas. Sí, él habló pero de dijo ayer proyectiles. proyectiles. Exactamente, aclaró, ¿verdad? Pero fueron proyectiles. Es decir, una protesta, creo que todos en su momento hemos apoyado una protesta. Claro, las cívicas y las normales deben ser así, pero con bala y tirando molotovs a los carros, por más que sean blindados o no, es un acto terrorista. Bueno, y no eran solo molotov, sino que eran esas que se disparaban con esos Claro, tubos. los proyectiles van directamente... Los tubos de PVC. Exactamente, y si los vidrios no son blindados, imagínate lo que puede pasar. Qué importante que haya reconocido eso, no la vi como te dije. Sí, sí, sí. Sí, ahora, Ahora, perdón, ahí hay que ir más allá. ¿Quién se precipitó o quién mintió deliberadamente? Diciendo primero que fue ataque a bala o que los impactos de bala que se vieron eran Sí. del vehículo del presidente primero. Y luego hay que rescatar otra cosa. Con razón, el informe de la policía no habla de eso. Y yo decía, la policía del propio gobierno desmiente al gobierno, ahí hay un afán de encubrimiento, de conspiración. No, el reporte de los que hicieron el parte fue veraz. Lo que pasa es que se apresuraron con Inés Manzano. Que aparte, Sí. Inés ¿Quién se Manzano, apresuró? quien le dio el informe a ella, pues. Y ella sale ¿Qué a fue decir... quién? No sé. Y ella repite sin Ella verificar. repitió, claro. Claro. O sea, Entonces, confió. hay un error de comunicación, claro. De donde viene una afirmación mucho más grave, Sí. que es que el gobierno mentía o que era un autoatentado. Ya vemos que fue una equivocación el hablar de que el vehículo presidencial fue impactado a bala. Y yo celebro también, sin haber visto la entrevista. Lo dijo ayer. Sí. Sí, por eso me pareció es valiente. muy importante. Y otra Lo cosa reconozco. que creo que hay que destacar, por primera vez, creo que sí desequilibró, desconcertó esto de que no hay un presidente encerrado en Quito, sino que ¿dónde es el problema? Cotopaxi, allá voy. ¿Dónde es el otro problema? Allá voy. Eso de ir a enfrentar, Claro, claro. creo que sí desconcertó por completo. Y hasta ayer, de hecho, la entrevista con Fernando Ricón, él seguía en la Tacunga. Carlos, permíteme leer un comunicado de un militar, ya que María Sol comenzó con otro. Hablé con él ayer del día a la noche, muy brevemente, el general Juan Méndez, y tiene que ver con lo que hablábamos al principio, el origen del paro, los manipuladores del paro, el sentido del paro. Él concluye lo siguiente, fíjense lo importante que es esta aseveración de un oficial en servicio pasivo que tuvo altísimos mandos, entre otras cosas, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, hace poco en el gobierno. Él dice, el poder indígena tiene estos objetivos estratégicos, el poder indígena, él no habla del sector indígena. Proclamar al mundo que ha llegado el momento de recuperar nuestras tierras, reinstalar en ellas nuestros consejos y gobiernos indios, revitalizar el Ayu, el Calpuli y otras formas de organización indígena, marcar el fin de Occidente. Por lo tanto, no es una casualidad ni es un paro indígena. Fíjense qué evolución la mía. Estoy leyendo la carta del celular, no de un papel. Por lo que me viste Iba buscar a decir. afanosamente era el papel. Iba a decir. No lo he encontrado. Ok, el celular. Por lo tanto, no es una casualidad ni es un paro indígena más lo que nos encontramos enfrentando estos días. Sin embargo, es triste y decepcionante, por decirlo menos, contemplar la criminal actitud de indiferencia e indolencia del pueblo ecuatoriano ante el secuestro de la población de toda una provincia atemorizada y humillada por grupos minoritarios de indígenas radicalizados, mientras los ciudadanos esperamos cobardemente que la fuerza pública solucione todo. Es tan crítica la apatía y el quemeimportismo del país y sus organizaciones sociales que los viejos soldados en servicio pasivo hemos perdido el espíritu de cuerpo, pues hace fechas Eso que en es. las redes sociales y en la prensa nacional debíamos de habernos hecho presente, con sendas comunicaciones de apoyo a nuestros compañeros en servicio activo, que hoy se juegan la vida cumpliendo con su sagrado deber que la patria les impuso. Sí, punto de vista. En algunas cosas A punto de acuerdo, vista, y este es un estratega de inteligencia pero militar, tampoco, tocayo. tampoco esperes que el resto de la ciudadanía civil salga a darse palos cuando no es No, nuestro al- Pero al- sí no, al- los no, al- líderes al- políticos no iba que a nos eso. han dejado abandonados, Al- porque hay un montón de líderes políticos que han brillado por su A lo que ausencia. voy es a lo que él asevera que es el fondo de lo que llama poder indígena. Pero ¿sabes lo que me sorprende? ¿Dónde están los gremios? Ese es un comunicado, ¿verdad? Pero Sí. lo Es una leíste- carta de él Es a una los carta de él. almirantes y Una carta. generales. No, Una carta. y ella está en No servicio es un pasivo. comunicado. Sí. Les pregunto a ustedes, ¿hay un rompimiento de la dirigencia indígena al final? Otra de las lecciones de este paro, Pero que, obvio. que resultó completamente distinto a cómo terminaron los otros, con una estrategia completamente distinta de también dividir, porque parte de esto es que el gobierno fue a negociar sin saltándose esas jerarquías que tienen y termina el señor en una cadena solo. Sí. Obvio, obviamente. Esa imagen de Marlon Vargas
absolutamente solo, dando una rueda de prensa donde nuevamente sale con estas peticiones que no guardan relación absoluta con el origen del paro. Termina nada más pidiendo una nueva versión de impunidad para los violentos. Y ese mismo día, otras organizaciones de base diciendo que ellos no se pliegan al paro, y tuvimos ciertos conatos de incidentes que ya fueron superados con el paso del tiempo, otros que creo que todavía no. Eso deja una marca muy clara que hay una desorientación política en el movimiento indígena absoluta. Hay un patrón muy claro en la comunicación de la acción del paro, y estamos hace un mes, cuando sale el comunicado, ¿no? que anunciaba el paro, y que anunciaba diciendo abastéjanse que tal fecha empezamos. Posterior a eso vimos una mesa escuálida con Marlon Vargas, con Ercilia Castañeda y con otro dirigente indígena más. Eran 3 personas en una mesa. Se veía justamente por la queja de que Marlon Vargas hacía videos y no estaba in situ, que dónde estaba la presencia, que dónde estaba la dirección, que dónde estaba el liderazgo. Insisten mucho en eso. Posterior a eso, vimos una mesa bien agrupada, con todo tipo de organizaciones plegando al liderazgo de la CONAIE. Luego la mesa se fue languideciendo al punto de a mí me parece una estrategia acertada del gobierno de no sentarse con la CONAIE, sabiendo que a priori no querían dialogar nada y que no había nada, por tanto, que conversar o que acordar. Y en esta identificación de las organizaciones o los líderes sociales que sí podían llegar a una conversación donde había una oportunidad de diálogo, se dispersa y termina Marlon Vargas absolutamente solo en un video donde dice que el paro ya no va más y sigue con su discurso de no a la consulta y el tema del salario básico unificado de $650. Ahora, Entonces, ahí ves, en esa línea, perdón, sí, termino, en esa línea ves cómo el paro realmente nunca estuvo bien organizado, nunca aprendió, y que solo se fue debilitando a raíz de ese debilitamiento con el que empezó realmente, y que no había una visión conjunta. Vamos a eso, porque el tema de este segundo bloque es el éxito del manejo del paro y si eso fortalece el sí en la democracia. ¿Fue el manejo a tu juicio exitoso y eso va a repercutir en el sí en la democracia? ¿En el sí en la democracia? En la consulta, perdón, ¿qué digo? Ok. No necesariamente. No necesariamente, porque ahí vamos luego a distintas dimensiones. Por un lado está la debilidad del liderazgo de la CONAIE sobre los pueblos que dice representar. Por otro lado está el sentimiento indígena con respecto de lo que ellos llaman deudas pendientes. Y luego estará el talento del gobierno en comunicar y de la oposición en comunicar y la utilización que se haga sobre las imágenes del paro. Ok, yo discrepo. Y ahora, en cambio, yo te voy a corregir a ti. No hay debilidad en el manejo de la CONAIE al sector indígena. Hay debilidad de la cúpula terrorista de la CONAIE, de Vargas, Isa y compañía. ¿Y eso aclaración. No es lo mismo. Eso hemos descubierto que no es lo mismo. ¿Ya? Por eso el resto de la organización, que es poderosa, aunque solo votaron 617 para elegir a Vargas, no se movilizó ante sus llamados. No es lo mismo. Y hay otras como Ecuarunari, etcétera. La UNORCAD, que se hizo famosa sí, ahora. Pero esa es radical. Esa sí es fuerte solo en Cotacachi y vinculada con la minería ilegal. Primero. Segundo, si bien, como tú dices, hay una cantidad de estamentos que analizar para el tema del sí en la consulta, creo que el impulso que le da, más que el manejo exitoso de Noboa, el que él no se identifica ahora con esta clase de gente, Vargas y compañía, con todos los retrógrados, fortalece el sí. Y tercero, en lo que sí coincido en cambio, es que el sí no está sujeto solo a eso, que tiene un impulso inicial, sino a cómo manejen una serie de temas pendientes de este mes, que pasado el foco que teníamos de atención en el paro, evidencian que por parte del gobierno hay 101,000 falencias que no logra corregir. Por ejemplo, el pago a los organismos seccionales en bonos no puede seguir, es un tema, ya no dan más, aceptaron una parte. Luego, aquello de hospitales en medicinas no puede seguir, un hospital que no tiene para pagar alimentos en el oriente no puede seguir. La gente muriéndose, ya ha pasado, porque las dializadoras no reciben su pago debido a la burocracia del Estado, no puede seguir. Y sin embargo, viene el contraste, el Estado sí tiene para pagar el 14 de noviembre el 14º sueldo, lo cual es un claro impulso a el alivio de la gente para que vaya a votar más por el sí. Es terriblemente preocupante y grave. Pero hay otro análisis que creo que debería profundizarse y que se soslaya muchas veces. Para mí,
el movimiento indígena, es decir, los indígenas tienen una estrategia muy fuerte y además, después de un paro desgastante para todos, ganadores o perdedores, después de esas peleas internas, tienen una capacidad que no tienen los políticos en general, de reunirse y perdonarse y volver a ser uno solo. Y eso solamente hay que revisar la historia reciente de los últimos paros. Entonces, yo creo más bien que la estrategia de ellos fue buena, pero no esperaban lo que hizo el presidente, que fue cambiar la sede de Quito y enfrentarlos directamente, además con un apoyo que yo no había visto antes de la forma que lo han hecho los militares. Yo quería hacer una precisión con respecto a la pregunta de Carlos, si eso abona o no al sí en la consulta popular. Y yo creo que el análisis hay que hacerlo también con respecto de si gana el sí en la comunidad indígena, porque es un voto que es propio de Daniel Noboa, es decir, si va a continuar captando ese voto. Y por otro lado, a nivel nacional, ¿qué pasa con el resto de los millones de ecuatorianos? ¿Cómo se relacionan con el hecho del paro? ¿Cómo se relacionan con el manejo político del gobierno con respecto del paro? Sí, son dos dimensiones muy distintas. Yo creo que, para darte el paso, para mí sale fortalecido. ¿Quién? El presidente. Por supuesto. Sale fortalecido porque no cedió, Indudable. pudo mantener su decisión, se movilizó. Si nos fijamos en las provincias, por ejemplo, él estuvo en la Tacunga. Punto de orden. Sí. La pregunta no es si sale fortalecido. No, el presidente. pero la Si eso consulta, fortalece por el sí, supuesto, ok. por supuesto, Entonces, para las mí dos fortalece, no le va a afectar. Él estuvo haciendo de base en la Tacunga, desde la Tacunga se sintió pues un apoyo de protección hacia el gobierno, Imbabura fue liberada y esto hace que la gente se vuelque a pensar de que es un presidente que está decidido a hacer cambios y lo que el presidente está pidiendo es justamente ir a una constituyente para poder plasmar esos cambios. Me parece si unes 1 más 1, 2, está la ecuación dada. Para mí sale fortalecido el sí. Yo coincido, porque no tenemos que olvidar que el presidente Noboa llega al poder proponiendo la Asamblea Constituyente. Eso quiere decir que el pueblo ecuatoriano ya votó por la Asamblea Constituyente, porque era dentro del plan de trabajo una de sus propuestas incluso más cercanas al momento de la elección. Esto fue una propuesta que llegó al final de la campaña. Y entonces hay un adelanto del pueblo ecuatoriano que está de acuerdo con una asamblea constituyente, más allá de que la otra propuesta política con opciones a llegar a la presidencia, que era el correísmo, también lo propuso y ahora se enreda y se atora en decir que no, pero que sí quieren participar. Ridículo, como siempre. Pero si el Ecuador ya votó por la consulta popular y Por la constituyente. Por la Asamblea Constituyente, yo creo que es un hecho de que va a haber un respaldo mayoritario hacia el sí. ¿Qué piensas tú que es mayoritario? Perdón, solo por... Porcentajes. Sí. Soy muy malo para eso, pero creo que va a llegar. Pero ¿creerías tú que entra con un porcentaje? Con un equivalente a la Carlos, votación. ¿has visto encuestas, Carlos? Con un 55-45. con un equivalente La proyección a la votación que tuvo hoy Noboa. de lo que dice María Sol es 55-45. Tenía 51 de apoyo, creció 4 puntos más o menos en esto, pero como ella también decía, de aquí a que eso se mantenga, en 3 semanas no es una certeza. El puntaje que No, siempre tiene la oposición. Más o menos. Para concluir esta idea, yo creo que el fracaso del intento del paro nacional, que no fue nacional, sino focalizado, se dio en razón de que el discurso, el origen o la supuesta legitimación venía por el concepto de la eliminación de un decreto ejecutivo que bien podían haberlo intentado por las vías formales, legales, a través de las garantías jurisdiccionales o una demanda ante el contencioso administrativo, que es como lo haríamos usted, yo, cualquier persona razonable que comprende el Estado de Derecho. También el oponerse a la Asamblea Constituyente, que lo pueden hacer haciendo campaña por el no, y es decir, la gente nunca entendió, a ver, ¿esto por qué está sucediendo? Por cosas que puedes demandar y pedir formalmente, y por esto nos vas a volver a encerrar. Nos amenazaron de tomarse Quito otra vez, y eso no le gustó al pueblo. Y no nos olvidemos de algo, que en medio de todo esto hubo un bombazo. Eso iba a decir Así yo, el es. coche bomba. Porque Así esto es. parece, el otro día escuchaba un programa Así de es. opinión la semana pasada que se lo comenté a Carlos y dijo, es como que no hubiera pasado. Aquí hubo un ataque fulminante a esa paz y tranquilidad que queremos y eso también, todas esas cosas se suman
¿nos quedamos quietos o nos movilizamos para hacer algún cambio? Que es un poco lo que yo por eso planteo. digo, Le tienen miedo a para la mí- constituyente algunos y por eso guardan silencio, pero yo le tengo más miedo a quedarnos como estamos. Y Para en mí, ese ¿qué relato, demuestra las esto? figuras del ejército bombardeando la minería ilegal Es la también- respuesta equivalente del gobierno. Es la respuesta del gobierno, que no te dice que es la respuesta de A a B, pero claramente con eso está que Bombas respondiendo. con comunicacionalmente no se le ha dado la importancia que tiene. O sea, Pero ¿saben qué demuestra esto? Pero creo que sí circuló la imagen, creo que se vio internacionalmente, incluso le dijeron, mira Petro, cómo está Daniel Noboa atacando, o sea, sí circuló la ¿Qué información. demuestra que en medio de este paro local que logró el movimiento indígena y la violencia con la que se desempeñó, se manifestó, que ocurran estos ataques terroristas a través de bombas, demuestra que los únicos que respaldaban esta idea de la movilización, esta idea de la paralización, es la delincuencia organizada. O están relacionados con ellos, que es una acusación grave que no ha sido probada aún, pero que no deja de ser una sospecha, o representan los mismos intereses, que es lo que se está llegando a concluir. Carlos, ahora, si tenemos todo esto tan claro, desde distintas perspectivas en el panel, pero todos coincidimos en tenerlo tan claro, ¿cuál es la fórmula para que sea esta la última vez y no se repita? La no impunidad. Eso es lo primero. Primero. Tú no puedes... Perdón, que sea la última vez de que esto se repita? del paro. Del paro Esa provincial, de paso. amnistía, Dice de paro, el paro daño, nacional el focalizado. daño que se hizo con De esa acuerdo. amnistía en la Asamblea Nacional hace unos años que les dejaron sin efecto no solo procesos penales relacionados al levantamiento, sino hasta de tráfico de tierra. Bueno, Ok. eso no puede Ya, volver entonces, a que los pasar denunciantes de la para que Fiscalía- sepan que la ley se aplica. De acuerdo, los denunciantes de la Fiscalía que pasen de la novelería a la acción, que no vayan como siempre van en desfile, y como ha hecho este gobierno desde el principio, ¿se acuerdan cómo hicieron contra 12 funcionarios del Ministerio de Energía? Creo que fue en esa época Arturo Félix Wong, después fue José Julio Neira. En desfile, aquí están las carpetas, siento yo, me olvidé. No, quienes fueron a presentar demandas, que las muevan, que reclamen, y luego el fiscal Toainga que muestre que exista. Sabes que tiene que haber una respuesta, Carlos, y para complementar lo que tú dices, no solamente por parte del gobierno, los denunciantes, a quienes les compete hacer la denuncia, sino también de los medios, de seguir la noticia, correcto. de que la gente sepa, que la sociedad se entere Vivimos de que titular en cometer un delito tiene consecuencias como que el terrorismo tiene más de 30 años como pena, es decir, Hay que que la hacer sociedad... seguimiento. Pero es que nadie se da cuenta Porque que las la reparaciones Fiscalía- a las víctimas, yo estoy de acuerdo, la pero y las Fiscalía- reparaciones al sector privado. La de Fiscalía Imbabura? no deja de actuar con cálculo político. ¿Qué delitos ha procesado durante este paro? Asociación ilícita, delitos menores. Terrorismo no hemos visto que ha procesado aún. Secuestro tampoco. ¿Y por qué lo hace? Porque hay delitos que no son indultables. El secuestro no es Pero entonces ya indultable. estuvo suave, la pues, con tortura ese no es comportamiento. indultable. ¿Cómo hacemos No hay- que la Fiscalía deje de actuar, como tú dices, Exacto. con cálculo político? Bueno, el fiscal o la Fiscalía General del Estado es el titular de la acción pública penal. No fue esa mi Pero pregunta. actúa. No fue yo esa mi sé. pregunta. No Presión. te Pero la estoy saques como llegando a torero, tu- tú eres estoy- penalista. estoy llegando a ¿Cómo la respuesta. hacemos? No. Él está Poniendo la llegando- Tú te das la vuelta cuando quieres. No. Denunciando. No, ¿cómo hacemos que la Fiscalía, pregunta concreta por segunda vez, no actúe con cálculo político? Denunciando, ¿Denunciando impulsando qué? el proceso. ¿Denunciando qué? Siendo la víctima del delito o quien se siente afectado por el delito, quien impulsa la investigación. Presión no pública. dejándolo solo en O manos sea, de la haciendo Fiscalía. lo que han hecho Y haciéndolo público. heroicamente las hijas de Fernando Villavicencio. Correcto. Ok, así, Claro, presión ahí está la respuesta. Así deberían ser y lo todos otro- los sectores que y se lo otro consideran es aliados. apurar- Y mucha gente me escribe, ¿por qué no quienes sufrieron daños? Hay un señor que perdió un camión, un señor que perdió negocios, que perdieron siembras, que perdieron... Eso también que se demande, que se demande ¿Sabes por por qué daños. no? Porque los marginan en la comunidad. No Lo mismo me dijo confían el otro día un en la actor del administración gobierno de cuando hablé de justicia. esto. Me dijo, Carlos, pídale que denuncien. Le digo, ¿sabe usted lo que le pasa? El Si presidente- además de hablar en público un agricultor reclamando que le arruina su cosecha, denuncia, lo arrastran, lo aíslan en la comunidad, lo obligan a salir de vivir en Cotacachi. El Carlos. presidente de Expo Flores, aquí en Punto de Orden, hace 15 días, dijo que tenían todo el material y que estaban procediendo a hacer la demanda en fiscalía. Es decir, ahí hay una denuncia importante, bien puesta, formal, con respecto de un delito cometido. Y sobre eso tiene que haber seguimiento de los medios y por parte del Marisol. periodismo darle el mismo peso, tanto a la víctima como al victimario. Miren, yo les voy a decir una cosa.
el problema que tiene nuestro país, y por eso en serio digo que vivimos de titular en titular. Sí. La vigencia de lo que ocurrió con Villavicencio se mantiene mediáticamente y políticamente. ¿Saben por qué? Por el impulso de sus hijas. Sí. Porque si no ya hubiese muerto ese tema. Y el problema es lo que ocurrió con el bombazo y demás. Viene otra noticia mañana y se acabó. Y después ya, hermano, canastea esa vaina. Así es. Ahora, en perspectivas que era el segundo punto del sí, tenemos movimientos. Bueno, el señor Vargas anuncia ayer, vamos a ir a la campaña. Ese es nuestro nuevo objetivo, es el no. Qué bueno. También lo dije yo. rendición? Gracias, amigo Vargas, continúe. La Revolución Ciudadana evidentemente va por el no y algunos otros movimientos. De hecho, a propósito, ayer en una entrevista le preguntaron a la señora González, ¿usted va por el sí o por el no? No, por el no. Pero se va a lanzar si es que gana el sí. Sí, me voy a lanzar. Anunció que se va a lanzar. Qué bueno. Bueno, es bueno porque ya consiguió trabajo, un nuevo trabajo, ¿no? Pero es que es así, pues ella dice que había vuelto a trabajar y todo lo demás. Iba a hacer una Ya broma, sacó pero Rufo. no Bueno, la hago. entonces sabemos quiénes están por el no, que son los mismos que finalmente los mismos grupos que se están enfrentando en elecciones últimamente y que el presidente les ha venido Entonces, ganando. comunicacionalmente habría ahí una gran Esa es la oportunidad. Una gran oportunidad de identificar el daño que produce quien representa al no, al país en general, cómo se secuestra una provincia, cómo se afectan los derechos individuales, cómo se interrumpe el derecho a la María Sol, movilización, esa capacidad de destrucción, e identificarlo con otros valores y otros objetivos como nación. Y ahí partir Otra vez, la diferencia. perdón, otra vez punto de orden, tocayo. Diga. Adelante. No son los mismos grupos los que están enfrentando por el sí y el no. Yo mencionaba al principio que el no está nutrido ahora por la inteligencia quiteña, la Te la doy. Sí. juridicidad quiteña, Sí, pero- los influye, estudios y que jurídicos influye. quiteños, aún los anticorreístas quiteños, por las razones que también mencioné. No, el no le sobran equipos, actores e impulsores. Ahora, no es solo correísmo, novoísmo Es verdad. o anticorreísmo, y En esa eso es la tienes parte razón. preocupante. Tienes toda la razón, En pero eso tienes yo me razón. refiero a la oportunidad que tiene el gobierno es de identificar estas cosas que son absolutamente visualizables, por utilizar una palabra, que se han concretado en la calle a vista y paciencia de todo el país, y no fue de manera presencial, fue por viendo los medios y la cobertura de la noticia, e identificar ese daño con un bloqueo a una ¿Y propuesta cuál de es la salida. oportunidad que tenemos nosotros, María Sol? Carlos, ¿Cuál es la oportunidad? Permítanme ponerles un ejemplo de lo que ocurrió en Colombia. En el proceso de paz entre el gobierno y la FARC, 2016, recuerden que Santos impulsó el proceso de paz, ¿verdad? Y ganó el no. Por eso, Uribe, ¿qué hizo? Impulsó el no, pero ¿cómo? La academia fue fundamental, los jóvenes hablando, las protestas mayoritarias en las calles. Es decir, todo el pueblo se volcó a decir cómo es posible que ocurra lo que ahora ocurrió. Y a pesar de eso lo pasó, Santos. Así es, lo pasó. Y ahora los argumentos a favor del no son, no es el mejor momento, que es cierto, ninguna novedad, ¿ya? No hay un proyecto concreto del proponente, que es cierto, ya hemos analizado por qué. Existe el riesgo, dado a la calidad de asambleístas en el estatuto, de que tengamos algo peor, y es probable, y no se sabe por parte, y eso te decía en cambio que es nuestra oportunidad, de los impulsores o los convencidos en el sí, ¿qué es lo que proponen? Nosotros tenemos el deber, los que creamos en el sí, en distintas instancias, cada uno como pueda al alcance de su mano, en las próximas 3 semanas, de explicar, aprobado el sí, qué elementos se cambian en la Constitución para que consiga una sola cosa: mejorar la vida de la gente. Sí, Y pero ahí justamente hay unos oyentes que me están escribiendo, estimados panelistas, nos falta más información A todos. de por qué Ujú. sí Exactamente. es necesario ir a una Exactamente. constituyente. Ojo, pero yo quiero simplemente Eso es lo que nos están diciendo. acotar. Uno puede acotar por qué veo el sí, qué oportunidad veo de implementar cosas tremendamente positivas en una nueva constitución que sea más abierta, que permita la inversión privada, que proteja la propiedad pública, la propiedad privada también. Es decir, una serie de elementos. Pero de ahí a que mi visión de la oportunidad sea la visión de oportunidad que tiene el gobierno, son cosas Pero distintas. eso es lo que estamos haciendo aquí justamente hoy, representando a quienes piensan como nosotros, A lo que para cada que cual- esas ideas lleguen. Ya sea que las tengan Yo estoy, o ya yo sea estoy que les lleguen. participando en foros, varios. De hecho, ayer tuve uno Igual. y les mando un agradecimiento que me invitaron. La próxima ¿Dó- semana dónde, tengo 3, Carlos? 4 ¿Dónde? en foros empresarios. Ok.
La próxima semana tenemos un muy buen foro Lo con de siempre, él universitario. arma la fiesta y no va al baile. O sea, yo creo que sería un extraordinario Carlos, candidato para ay, no. asambleísta Es que- y por razones que respeto, pero no ¿y comparto, con qué el doctor vehículo? de Tomaso no va. Bueno, ¿Ya? ¿Sabes qué pasa? yo lo que te digo Tienen es, que parar la olla. ¿qué pues. estamos haciendo? Señalando las cosas que no están trabadas en la Constitución y que son es decir, la oportunidad que se tiene de hacer unos cambios que yo no los veía hasta hace pocos años. Digo, ¿cuándo va a haber una oportunidad de Carlos, ¿y quién los va a política hacer? de hacer cambios? ¿Quién los va a hacer? El- Los que sean quienes impulsan el elegidos sí. para A ver, ser... pero si hay Perdóname un evidencia. ratito, Carlos. No, ya, gana el sí. Viene la constituyente. ¿Ok? ¿Y los candidatos? ¿Quiénes van No a los ser los conocemos. Pero yo discrepo ahí. En el programa de Porque hay Carlos mucha Vera, gente en el como programa tú de que Carlos no Vera, quiere yo te ir. hice una reflexión, Carlos. Y tú me dijiste, tienes razón. Sí. Miremos quiénes han sido las listas de asambleístas, las últimas constituyentes, y se van a dar cuenta que en estos momentos constituyentes los partidos políticos han puesto candidatos que Y recordamos reúnen los algunos. requisitos. Y César recordamos Pon, Pablo algunos. Lucio Paredes, Sí. Cristina Reyes en esa época, León Roldós, el general Hernández, que era coronel Muy en razonable. esa época, de los más destacados para entonces. Mae Montaño. Mae Montaño, hubo Pero no 8. estábamos en la Eduardo situación que estamos Maruri, ahora. Ahora tienes miedo. A ver, Tienes pero- terror de ser candidato para que mañana te llamen y te digan, oye, tienes Esa es 2 la segundos diferencia. para decir que no te mueres. Eso no Correcto. está pasando. Así Pero es. podemos hacer un ejercicio inductivo O sea, o deductivo. ¿tú también te entusiasmas? No. Otro. La misma vaina, ¿ya ves? Ok, y yo creo que tú tienes tu futuro familiar. Yo no soy político. Asegura, y todo lo contrario, tú no eres parte de un partido político. Más político que tú no puede haber. Lo que estás sosteniendo Yo aquí tengo son una opinión, posiciones pero políticas. sí, mi opinión siempre no es desde son el punto de vista ideológicas. jurídica. No sigan diciendo que no soy político. ¿Qué diablos hacen este panel entonces? Que yo tenga Ándate la- al panel del Pocho a hablar de fútbol. Sí, yo no soy político. O sea, hemos llegado a un momento crucial en la sociedad. Todos somos. Nosotros empujamos a todo el mundo y todo el mundo saca el cuerpo. ¿Y sabes por qué yo hablo con autoridad de ahí? Porque cuando me tocó meterme, me metí. Cuando tocó llevar a las calles gente, la llevé. Cuando me tocó ser candidato auspiciado por el PSC Segundo Nacional, fui. Ya gané. Si Gané Car- y me perjudicaron. Entonces yo por Si eso, Carlos Vera por eso se, reclamo. se postula, yo lo acompaño. Ya va el otro. No, pero yo también yo también te dije yo algo. hice mi parte, ya Yo también te dije algo, Te Carlos. ríes, pero Sigue no activo. contestas, Carlos. No significa que no ser candidato es no participar. Correcto. Hay muchas formas Correcto. de participar. Pero Yo hay- dije, yo voy a participar del proceso, sin duda, pero no voy a ser Pero candidato. es distinto el nivel de influencia. Claro, porque tienes que no votar. creas. Ahí vas a no manejar creas. los artículos, ahí vas a poner ¿Y objeciones qué es lo a las importante comas. al final del texto? El resultado. Ah, El acompañamiento, Qué el increíble, aportar María. ¿Sabes qué es lo ideas. importante? El que hace de la mano. no, ahí en El cambio que es cuando vote. Novoa tiene razón y dice, alguna vez que le reclamé hasta cuándo mantenía a Fabián Calero, me dijo, y esto no es una infidencia, vea, tengo 20 carpetas aquí y ninguna llega a los niveles de calificación de Calero. Y le digo, ni va a llegar. Calero tiene 25 años en el sector público, nadie lo puede igualar. Me dice, proponga a alguien. Le digo, eso no es mi papel, señor presidente. Pues no puedo creer que usted no encuentre una persona idónea. Ya ven lo que pasó por mantener a Calero. Y según él, la gente que él quiere embarcar en el proyecto no se quiere comprometer. Entonces dice implícitamente, no me reclamen o no jodan, porque ustedes solo saben quejarse y no participan. Una vez que tenemos 3 candidatos fallidos, ¿no? No hay ningún otro candidato. Doctor Toledo, ¿usted? No. No, 4 Fui candidatos secretario de fallidos. Bueno, yo comunicación, ¿no? sí me candidatizo Fui si Carlos secretario Vera de se candidato. comunicación. Bueno, acá ya un reto, ¿ah? Carlos. Cuidado. Sí, Escúchame, ves, ¿no? fui Ya. secretario de comunicación del gobierno de Palacio 6 meses. Ya cumplí y largo. ¿Te acordaste tarde? ¿Cómo? Reaccionaste tarde, te No. demoraste un rato en contestar. Ustedes me embarcaron. Es verdad. ¿Sí te acuerdas? Señálenlo. Pero por Es verdad, es verdad. verdad. Cuando hubo que hacer un reto, el Me señor acuerdo, fue. me Le acuerdo. dijimos, es el momento. Qué Y cuando se complejo refiere cargo, a ustedes, era una Gracias a reunión. Dios salí Sí. tranquilito. Pero qué complejo cargo ese, pero ¿no? Sí. tremendo. Y hoy en día más tremendo, con Pero la aprendes velocidad a de la conocer el país información. en serio. ¿ah? Es verdad. Porque de esa época a esta época, la velocidad de información es 10-1. ¿No? Es muy importante. Uf. Vamos a mi segmento favorito, el Sí. segmento constituyente. Ajá. Pues hoy vamos a plantear algunos temas y uno de los temas que estamos planteando es esto de si es una oportunidad para hacer un cambio en la división político-administrativa. Les quiero contar algo. A mí me gusta mucho el modelo español, ¿no es cierto? Que es de que 2 o más provincias negocian, no se sabe cómo va a terminar el plano, sino que las provincias pueden unirse como quieran, forman un gobierno intermedio, asumen manejo de competencias como salud, educación, puertos, carreteras, etcétera, les pasan las partidas presupuestarias, pero yo les quiero enfocar el tema también de otra forma.
cuando yo estudié el modelo español allá, cuando me invitaron a los 20 años de la Constitución española, ellos me decían que este ha sido la clave para el fortalecimiento de la democracia, porque permite convivir varias visiones en un mismo país. Y que, por ejemplo, grupos que se sentían excluidos, como aquí puede ser hasta las nacionalidades y pueblos indígenas, pueden aspirar a manejar un gobierno intermedio con su propia visión. Y no te arrastra la visión del presidente, no te arrastra necesariamente a los gobiernos locales. Y eso lo vemos con la Comunidad de Madrid y el señor Sánchez, que tienen posturas completamente diferentes. Y te permite, además, sacar el jugo a tu geografía, a tus potencialidades que a lo mejor desde un gobierno central no se ven. Entonces tú tienes zonas que aprovecharon tener puerto, otras zonas aprovechan que tienen la agricultura, y las que no tenían nada, como Navarra, por ejemplo, dicen vamos a hacer las mejores universidades en España, y se convierten en uno de los mayores centros de estudios de Europa. Claro. Eso, hay una oportunidad de mirar eso, o ¿para qué vamos a entrar en tanto lío? Vamos nomás con una reforma light o una constitución light. Mira, como este es un tema muy, muy técnico, me permití revisar algunas cosas y sacar algunas anotaciones que me gustaría compartirlas. Y además yo disfruto mucho los debates en España, porque aunque se dicen de todo, con de inteligencia, frente. exactamente, de frente, pero es que, a ver, empiezo. El país discute reformas políticas de fondo, pero surge un nuevo debate sobre la bicameralidad, por ejemplo, ¿no? ¿Necesitamos 2 cámaras legislativas o basta con una sola? La respuesta no está en la cantidad de legisladores, sino en la calidad de la política. ¿Quiénes van allá? Por eso es que a mí lo que más me preocupa es si gana el sí y vamos a la consulta y vamos nuevamente, a la constituyente, ¿quiénes son? ¿A quiénes se va a elegir y quiénes tienen esa responsabilidad de cambiar esta constitución? 20 constituciones. No existe una constitución a medida, es decir, traje a la medida de ningún presidente. Lo hemos visto ahora de manera clara y ustedes lo conocen más. Estados Unidos es un modelo clásico del éxito bicameral. Su Congreso está dividido en Senado y Cámara de Representantes, garantiza equilibrio entre los estados y la población. Nosotros tenemos esa madurez, nos hace falta ver un poco más lo que significa. Este modelo de la bicameralidad. Así es, ¿sirvió? Sí. Sí, claro. Sí. Claro, y tiene sus virtudes. La bicameralidad, para quienes nos escuchan, lo que garantiza es que algo que se decide va a ser revisado una última vez por una instancia, digamos, entre comillas, superior, y la forma en que eso se estructure será el éxito. Pero yo sí quisiera regresar al federalismo para terminar en la bicameralidad, si te parece, Carlos, que propusiste esta conversación. Y quería traer a colación lo que está pasando en Estados Unidos el día de hoy, que es, no sé si el ejemplo de un Estado federalista, pero es el ejemplo obvio de un Estado federalista, ¿no? Estados Unidos es un Estado federal. Y en concreto, noticias recientes. Donald Trump, que es un presidente muy activo, ha tomado decisiones que alcaldes de ciudades o gobernadores no están de acuerdo. Entonces, el uso de la fuerza, el ejercicio del uso de la fuerza que lo tiene concentrado el Estado central, se ve limitado por posiciones de gobiernos parecidos, de gobiernos intermedios, de gobiernos, ¿sí? Específicamente ¿en qué? En este plan de desalojar a los inmigrantes. Incluso hay también vistas hacia a la posible elección de un alcalde en Nueva York de una tendencia bastante controvertida. ¿No? Me parece alcalde de Nueva York. Increíble, pero eso es lo que está por ocurrir. Una locura esa vaina. Y ese tipo de cosas son las que no entiendo cómo funcionan en el federalismo. España es un modelo de éxito. Estados Unidos, yo no sé qué tanto éxito se puede decir. A mí me llama la atención y como me empiezo a imaginar el federalismo y si la libertad de provincias en unirse, en declararse afines en sus objetivos, en su competitividad, porque al final esto se trata de competitividad, de cómo el territorio se clasifica, se reconoce competitiva en determinado tema y cómo potencia sus oportunidades de cara al desarrollo. Esta me parece que es una conversación que aboca mucho análisis y que también presenta muchas oportunidades de que finalmente nos pongamos a hablar de cosas que van a sumar a nuestra vida y que nos llevan a tener un mejor país.
Pero por esa vía, ¿cuáles son las provincias que se unieran? ¿Cuál fuese el discurso que las une? ¿Sobre qué bases se unen? Y sobre todo, si es que eso va a suceder, que suceda, y pensando en lo que usted dice de quiénes van a ir o quiénes van a participar en eso, yo creo que las reglas tienen que estar hechas para que el peor perfil esté a cargo del proceso. Y que las reglas sean claras, que tengan, claro, una certeza en que no van a ser cambiadas a cada rato y que incluso el peor de los representantes esté forzado a actuar en el mejor de los escenarios. Ese creo que en una visión muy macro del asunto es lo que debemos tener muy presente. Otra idea macro, antes, perdón Carlos que te interrumpa si vas a opinar, es que creo que estamos viviendo la evidencia clara de que un Estado unitario que reconoce un Estado a la vez plurinacional no funciona. No tiene sentido. Entonces quizás hace más sentido un Estado federativo, un Estado federal. Carlos. Las líneas gruesas de lo que la mayoría quiere de una nueva constitución creo que están trazadas y no las voy a repetir. Veo que los problemas más grandes de discrepancias se centran en torno a si se mantiene o no la Corte Constitucional y en caso de mantenerse, si tiene juicio político, si se mantiene o no la justicia indígena y en caso de mantenerse, cómo se la reconceptualiza y una cosa parecida respecto al derecho de la naturaleza. Yo coincido con las dos cámaras. ¿Por qué entre líneas una instancia superior? El Senado es superior, tiene más experiencia, tiene más trayectoria, tiene más conocimiento, tiene más autoridad. Superior. Los senadores siempre tuvieron otro nivel político por encima de los diputados. ¿Por qué este respingo a reconocer que hay una instancia superior? Sí debe haber una instancia superior que filtre lo que hace la instancia inferior. Ya dejemos los complejos para hablar de política. Así, estoy de acuerdo con la bicameralidad, entre otras cosas por lo que dijo Carlos Luis Sánchez Gaete. La cosa clave es que el federalismo dejó pasar su momento. He recordado algunas veces, y parecer a algunos les ha molestado, como les molesta, lo voy a seguir recordando más, que el 6 de julio del 2022 Jaime Nebot volvió a lanzar y a relanzar con la fuerza que él tenía, el federalismo, y él lo dejaron desinflar, en plural, él y todos los que siguen esa tendencia. Y ahora lo quieren rescatar con muy buena fe, pero con muy malos recursos. El federalismo es deseable, ahora es imposible. Si lo plantean y lo llevan como una tesis, va a sonar al grupo resentido, sectario, oligárquico, mono de Guayaquil, que siempre ha soñado con irse del Ecuador, y esa es la vía y la puñalada que quieren meter en la Constitución. Como alternativa, quienes estudian el fenómeno han planteado profundizar las autonomías, y yo creo en eso, dejando en claro que se ha delegado siempre mucha competencia y pocos recursos, tiene que incluir recursos y que tiene que abrirse un espacio para que las provincias, por ejemplo, a través del recurso del IVA, se dejen parte de lo que generan directamente, automáticamente. ¿Cuánto? No sé. ¿De qué parte? No sé. Si es 30% del IVA, no sé. Eso es lo que se va a debatir y se tiene que cuantificar para que tengan su nivel de autogestión propio. Respecto a mantener la justicia indígena, yo estoy por sacarla. Pero si se la quita, se le va a dar a todo el sector indígena el pretexto ideal para irse contra esa Constitución. Yo creo que se lo debe entonces reconceptualizar. Cosa igual respecto al derecho de la naturaleza. Ahí en cambio soy claro, no solo por ser una tendencia mundial, a que debe mantenerse o regularse, eso sí, de otra manera. Yo veo, contrario a lo que muchos dicen, pero eso de regularse de otra manera, ¿cómo es eso? Que otros no interpretan lo que la naturaleza quiere, sino que hay un mecanismo para establecer lo que la naturaleza debe en cuanto a protección. Eso principalmente. Es decir, no viene el ambientalista de turno a decir yo creo que o a mí me parece que, sino que hay una serie de parámetros técnicos sobre las cuales deciden no solo los ambientalistas. ¿Cuáles son esos parámetros técnicos? Eso es lo que hay que diseñar. Pero el derecho de la naturaleza es una tendencia mundial que tiene un objetivo positivo, pero creemos que es el refugio de los marxistas. Has cambiado. Disfrazados de ambientalistas allí. Sí. Sí, pero has cambiado o sea, bien, para bien, digo, en esta parte. Producto de tu reflexión. Sí, es que algo tengo que aprender de lo que entrevisto. Dicen que la naturaleza no es un algo, sino un alguien. Entonces, ese fue el cambio. Ahora, yo cuando hablo de la bicameralidad, por ejemplo, sí establezco diferencias. Yo tuve abuelo senador ecuatoriano y abuelo senador argentino. Yo también, abuelo senador. Y leía el texto, vuelvo al texto de la Constitución chilena que fracasó, pero por ejemplo ahí planteaban los diputados 25 años, los senadores 35 años. Solamente ahí nomás marcabas una diferencia de madurez, de edad, etc. Coincido. Y en la estructura, el Senado es donde se definía el segundo debate de cualquier ley.
la resolución de los juicios políticos. Ahí se define la designación de autoridades que vienen nominadas por la otra función. Es decir, le cargas a esa parte alta de la asamblea con mayor experiencia, requisitos, etcétera, le cargas las decisiones más importantes que le corresponden a la función judicial. Y a mí me gusta esa idea. Cuando tú dices quiénes van a ir a la constituyente, no había otro camino que poner 18 años porque la Corte te dijo que si mueves la edad es regresión de derechos. Aquí en la constituyente es el momento para poder perfilar una mejor función legislativa, una función legislativa con requisitos, un marco experiencia, jurídico adecuado. años. Y en esa bicameralidad también cuadrar el tema de los nombramientos de las figuras de las entidades de control. Porque la bicameralidad va a permitir que haya un mejor filtro, que haya mejores posturas, que haya un mejor control. Y que a su vez, si es que no se da el tema, entonces pues, se siguen pidiendo ternas. Pero me parece que, hablando del Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, que para mí tiene que morir. Control al delete. Tiene que morir ipso facto. Es una farsa. Pero alguien tiene que nombrar a las autoridades de control. He estado mirando eso. Y a mí me parece que la bicameralidad es una buena vía para que eso suceda. Mira, en eso de las autoridades, que tiene muy importante, me voy convenciendo cada vez más que varias de las autoridades claves pueden venir de ternas presentadas por la propia política, pero elegidas por el Senado. Y las ternas de instituciones claves como Consejo de la Judicatura, que se planteen nombres desde la academia hacia una función del Estado. Esa primera función del Estado reduce la lista a una parte, pasas a otra, reduce y se van quedando hasta que te llega al Senado 5 nombres, de ahí eliges. Con más razón. Eso tiene más posibilidad de éxito que los malditos concursos de mérito de oposición que son una verdadera farsa. Con más razón, la clase política es la que tiene la responsabilidad enorme de mejorar los cuadros, de no elegir solamente a sus amigos, sus allegados o a los que les conviene. Yo les sino hago ahí una realmente los pregunta mejores. a todos. Ajá. ¿Ustedes reabrirían la participación política de los independientes? Sí, Por sí, supuesto. sí. 100%. Por supuesto. Definitivamente. Sí, sí. 100%. Darles poder. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Sí, hemos llegado sí, al menos sí. a un acuerdo. A alguien que se oponga a los derechos de la naturaleza o le preocupe. Es un tema muy complejo porque yo creo que hay acuerdo en que la naturaleza tiene que tener derechos, ser sujeto de derechos. El punto está entre la extracción y el ambientalismo. Ya, y el punto ahí medio, hay unas discusiones. Pero el punto medio es la sostenibilidad. Sí. Entonces, y el punto medio también es el cambio climático, que es una realidad. Si incorporamos en la sostenibilidad como objetivo prioritario. Como política de Estado. Exacto. Entonces podríamos aspirar a un cierto equilibrio. ¿Qué es la sostenibilidad? La sostenibilidad es el uso de los recursos en tanto y en cuanto se mantenga su uso a futuro. Es O sea, el la equilibrio. explotación sin agotarlos. correcto. El equilibrio. ¿Y, el equilibrio. y quién te marca eso? Hay algunas sentencias perdón, que dicen no, que cuando va a haber un daño irreparable se exacto. debe prohibir. Salgamos pero de la sentencia, vamos a los criterios técnicos. Eso, vamos. La sostenibilidad tiene criterios técnicos y de hecho tiene varias patas la sostenibilidad. Yo no soy especialista en sostenibilidad, no te voy a dar una cátedra, pero sé que comprende varias patas y es absolutamente técnica. Entonces, ir a En ningún entonces, sentido. para mí, En eso yo no estoy de entonces acuerdo con el yo manejo creo que la ambiental. prioridad es mantenernos en el concepto técnico de sostenibilidad y no ir más allá. A ver, les pongo... hay algo solamente para poner Sí. un punto final en esto. Claro. Hay algo que no puede pasar. Que la Corte Constitucional sea la que decida qué proyectos se hacen o qué no. Peor aún, el voto popular. Y como en consulta ellos popular. interpretan y Porque cómo- llevar a Total. una consulta popular un tema técnico es una Es locura. absurdo. Absurdo. Yo decía que revisando la Constitución del 2008, la naturaleza tiene derechos, ¿verdad? No solo los ciudadanos o las empresas, sino también los ríos, los bosques, los páramos, océanos, etcétera. Pero la respuesta es clave, ¿no? Está a la vista. Los derrames petroleros en la Amazonía, la deforestación sin control, la minería ilegal, la contaminación de ríos y mares y la falta de políticas ambientales coherentes demuestran que el país que escribió los derechos de la naturaleza en su Constitución no los ha hecho respetar en la práctica. Así es. ¿Por? ¿Ah? ¿Por qué? Por irresponsabilidad, por desconocimiento, ¿De quién? por falta de políticas de Estado. Todos los gobiernos No, porque tienen no la es culpa. viable. Lo que pusieron en la Constitución no es viable. Por Y eso. de acuerdo contigo.
Por eso. No es viable. Por ejemplo, leía... ¿Por qué no es viable, Carlos? Porque Perdón. es idealista, o es Efímera. utópico lo que escribieron. O sea, es bonito, es una poesía lo que Ya, escribieron. no Eso hay que aterrizarlo y volverlo pragmático. Es decir, la ciencia... Lo que decía. Hablando de la ciencia, por ejemplo, justo del universo dice se prohíbe la exportación de cangrejos por 6 años como una medida Sí, la vi reparatoria. hoy día. Se pegó la pata exportación. gorda hoy. Bueno. El Dios. argumento del gobierno es que han hecho un análisis y la explotación va en desmedro de la sostenibilidad de la especie. Entonces, Por por eso, ahí tanto, se aplica lo que tú dices, o sea, Exacto. nace de un estudio, Que de un sea- análisis, que- exacto. y no es una prohibición para siempre, sino una es medida de temporal. conservación. Es temporal, exacto. Y en función de las mediciones que se vayan haciendo, pues entonces que se vayan resolviendo Por ejemplo, cosas. y ahí hay una excepción, eso no cabe con el petróleo. Si hacemos eso es una locura, condenamos nuestro desarrollo para toda la vida. De petróleo, la humanidad va a necesitar máximo 20 años. En 20 años, esa va a ser y está siendo ya una energía superada, por ejemplo, en España, que depende de la fotovoltaica en más de 30% para su generación eléctrica. La explotación petrolera, en el sentido que lo definió María Sol, no puede ser sostenible. Tiene que ser nada más lo más limpia posible. Tiene que ser es que, nuevamente, tiene que tener elementos técnicos. Pero apunta a que el Elementos- recurso se agote. Por supuesto, Se va a agotar el elementos técnicos que además que tengan incorporado en su visión es la mutación de la tecnología, los cambios tecnológicos, que no nos anclen a Por eso a te digo que recetas lo que se puede quedan en el ser o debe pasado. ser es lo más limpia posible y pare de contar. Carlos Vera, este es un reclamo para ti. Vaya. Dale. ¿Hasta cuándo seguimos poniendo Trump, Petro, Maduro, Trump, y no pasa nada y seguimos cada semana? No, ahora ya sobrevolaron unos y ahora se ha dirigido, es un tema regional, por eso lo ponemos, porque es súper importante. Ahora se ha dirigido las balas contra una guerra contra Petro, pero que tiene el mismo eje temático que es pues colaboración con narcotráfico. Ha anunciado operaciones sobre Venezuela. Petro a su vez responde diciendo me voy a una constituyente, no sé si lo vieron, ha lanzado la idea de una constituyente. Para mí la Con idea un es, estatuto que controlaría prácticamente él todo. para mí la idea es correrse su periodo presidencial y se ha hecho un lío en toda la región. Qué buena con todo pregunta. esto. ¿Sabes hasta cuándo? En el caso de Colombia, hasta que en las elecciones se produzca el resultado de rechazo a Petro, que con eso espera Trump. Y que fue Si absuelto no, Uribe, me faltó ese elemento. si no, pero ya pesó en eso, ¿ves? Yo creo que mucho de la resolución de los jueces, porque además absuelven a Uribe por un error procedimental más que conceptual. O sea, no están diciendo, no es que no hubo falsos positivos, sí, por la forma en que llevaron el juicio lleva a la nulidad. Hasta que Milei, y se lo advirtió, gane o revierta el resultado de las elecciones legislativas del domingo. O sea, Trump está dejando muy claro que el respaldo a él va hasta donde la contraparte nacional Se haga amiga. algo. Haga algo. Ya, ¿viste lo que pasó en Venezuela? El empujón que tiene la salida de Maduro con el Premio Nobel de la Paz para Margarita Machado, aunque no le hizo gracia a Trump, es extraordinario. Trump no va a llegar al extremo que anunció ayer de invadir Venezuela y de bombardear Venezuela. Todo es un juego de presión táctica que tiene como fin recordarle a América Latina, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a repetir el papel de Chile, que fue desde un buque de guerra nuestro dirigir el golpe de Estado a Salvador Allende. Vamos a presionar y apoyar hasta cuando nos toque. Ustedes pongan su parte. Y el mensaje al Ecuador es muy parecido, solo que el Ecuador sí está dando las respuestas adecuadas. Lo que hace Trump al sitiar a Petro estratégicamente nos favorece a nosotros si sabemos aprovechar esa posición, como ya demostró Daniel Noboa anteayer, haciendo urgentemente un comunicado alineándose con la política antiterrorista de Trump. Yo creo que por ahora es una gran coyuntura. Falta la visita oficial Me entre quitaste Daniel la Noboa y palabra. Trump. Exactamente. Ese es un objetivo que tiene Y será Cancillería después de la lograrlo. consulta y será exitoso de ganar el sí en las dos preguntas claves, bases militares y constituyentes. Y mientras eso sucedía, acuérdense que anunciaron la visita de Kristi Noem, pero seguramente digamos, la canceló en función de que el paro duró 30 días. Y entonces en un También- entorno de paro También Cierto. hubo una, hay que priorizar acciones. hubo una ¿no? alerta de seguridad, ¿no? Por eso. Que esas cosas O sea, movilizan. todo va sumando, pero de que definitivamente, a ver, que hablamos de personas, ¿no? Maduro, Petro, Milei, Noboa, Trump, y todo lo que esto concreta son visiones distintas de desarrollo. Y lo que vemos es que el modelo de Petro
claramente no aporta al desarrollo. Lo que ha aportado Petro a Colombia es la multiplicación de hectáreas sembradas de cocaína. Su política de abrazos y no balazos solamente ha fortalecido al crimen organizado en ese país. De hecho, pocas veces he visto que un presidente de Estados Unidos le diga lo que le dijo Trump a Petro. Los pronunciamientos de Petro solo han debilitado una relación interinstitucional entre Colombia y Estados Unidos que tomó años construir, fortalecer y que aportó mucho al desarrollo y a la contención del crimen organizado en Colombia. A afectar gravemente la dinámica del narcotráfico en el Ecuador. Más producción de coca, más coca que sale por Manta o por empezaron las operaciones en el Pacífico, ¿no? Eso también es importante decir esta semana, ya hubo operaciones en el Pacífico. Bueno, como ustedes saben, es un problema geopolítico. Correcto. Y Estados Unidos, indudablemente, ¿por qué mira al Caribe y, por supuesto, a esta parte del mundo? Indudablemente, las reservas petroleras que tiene Venezuela son mayores a Arabia, pues, o sea, es una cosa brutal. Entonces, ellos... ¿Es así? Absolutamente. Están los datos. 300.000 millones de barriles, mientras que Arabia Saudita ocupa el segundo lugar con 267.000 aproximadamente. Venezuela sencillo. exportaba 3 millones de barriles antes de que llegue Chávez. Ajá. Y hoy por hoy exportan menos de 800.000 barriles. Sí, y sigue siendo la fuerza que tiene. Sí. Pero Es además, fuertísimo, pero además es fuertísimo. el 70-80% de las gasolineras en Estados Unidos obviamente provienen de aquello. Entonces, ¿qué es lo que le conviene a Trump? Por supuesto, también debilitar a Petro, pero recordemos que en Colombia hay 20 bases norteamericanas. Es decir, no es tan sencillo decir, chao, nos quedamos sin Pero Petro. creo que todos tenemos claro que sí hay una decisión de este presidente de los Estados Unidos Total. de intervenir en la región. Es que es un tema geopolítico. 100%. Además, le conviene totalmente. Y de que la única intervención no es militar. Anoche veía en CNN que cada vez tiene un sesgo que más daño le hace defender o atacar los bombardeos que hace Trump de las lanchas y submarinos que llevan droga a los Estados Unidos con un argumento. ¿Eso cómo sabe él que vienen a los Estados Unidos? ¿Necesariamente va a los Estados Unidos? No, eso va a intermediarios y de ahí se va a Europa. Entonces Trump está bombardeando naves que llevan droga, pero no a los Estados Unidos. Se está tomando el derecho que no le... Yo no podía creer... Dejémosla pasar porque no sabemos a dónde va. O sea, va con droga, pero no sabemos a dónde va. A ver, Fernando de Rincón le pregunta ¿Sabes quién al respondió ese presidente ayer argumento? eso. ¿Te acuerdas de Geraldo Rivera? Sí, Sí. por Bueno, supuesto. él era de los que defendía ese argumento. Geraldo Rivera, que está alineado totalmente con los demócratas. La verdad, yo no veo Fox News, no tengo Fox News, que es inevitablemente trumpista, pero la radicalización en que ha caído CNN en oponerse a Trump por todo, con todo el derecho del mundo, pero por todo le hace un daño enorme Desde la primera campaña. desde la primera campaña, Claro. al periodismo balanceado, pero en la primera campaña lo invitaron a un debate, él fue, se confrontó con la periodista en vivo, etcétera. Y luego no fue más. Cero, Con exactamente. CNN, con Pero, Univision. ¿Y qué piensas de la idea de que, o sea, el argumento de que en vez de bombardear estas barcazas, estos barcos, estos submarinos, los detengan? Quizás que como un exceso. Para que los dejen salir después. No, pero los llevan detenidos con un delito transnacional a Estados Unidos y los juzgan. ¿Qué es lo que siguen haciendo? Y hasta ahora no ha servido de nada. Pero ha sido un gran disuasivo el que sepan los narcotraficantes, si te pescan en una lancha, no te detienen, te vuelan. ¿Ok? A ver, que Estados Unidos haya llevado No lo lo que ha sé. llevado No lo a esa sé. zona no es para que los detengan. Si no, Pero le pida a los estoy a guardacostas punto de que lo ya hagan. tachar el punto del orden del día, porque todas las semanas y no termina de dándose. Yo escucho a María Corina cada vez con más entusiasmo de que se viene la liberación, etcétera. Y Me siempre- imagino que y- tiene información Y más siempre, que nosotros. y cuando ella comunica, siempre comunica que está... En esperanza. y que está en diálogo continuo con el gobierno de Trump. Y eso es Sí, súper importante. sí. Ella siempre Pero el otro manifiesta día Trump de una dijo, u otra manera no que sé, está en El otro contacto. día dijo Trump, no sé quién es, pero gracias por endosarme o dedicarme el premio. No, él Porque es se lo así, ganó ¿no? ella, Sí. pues. Y no se lo ganó barbaridad. Es él. un personaje. Se llama totalmente. el ego Es un del personaje. macho. ¿Sabes la barbaridad que llegaron a decir anoche en el panel de CNN? De Venezuela no sale cocaína. De Venezuela no sale cocaína. Dijo la conductora afroamericana que es brillante. Y Petro dijo lo No es mismo. lo que dijo Petro, pues. Que Que dijo ahora que sale sale de de Manta. Manta. ¿Puedes Y creer? nadie ha reclamado Y en el Ecuador. ¿ah? periodista le dijo, ahí donde usted estuvo. El periodista Esa fue la coronel. mejor parte de la El entrevista. que fue de Univision. Sí. A ver, pero la pregunta o el tema es Trump versus Petro, ¿cómo nos afecta? Yo creo que sí nos afecta, ¿no? Como lo empecé diciendo,
este bloqueo en el Caribe que empezó con Venezuela y que ahora en la dinámica de Trump contra Petro nos va a abrir un nuevo escenario donde la cantidad de droga que viene desde Colombia para salir desde Ecuador, que es una realidad que sí ocurre, Claro. va a crecer. O sea, menos recursos para el combate de la Más lógica aún, entonces, el permitir tener unas bases militares que traigan. Hoy en extranjeras. día las bases traen tecnología. Así nos afecta. ¿No es cierto? Entonces, es un punto. Bien, cierro, nos falta el último punto del orden del día, que es la gestión. No podemos olvidarnos de la gestión pública. No podemos olvidarnos de la salud, de la educación, del petróleo, de las empresas, etcétera, porque en medio de todas estas discusiones políticas hay temas que son importantes y no pueden dejar de estar en la mesa. Y van a incidir en la consulta. Y me parece que es Sí. un punto que teníamos que tratar. No vemos, al menos no se ve todavía una solución administrativa, porque a lo mejor la traba está ahí, por ejemplo, en el tema de compra de medicinas. Todavía no se encuentra la herramienta o la fórmula clave. Se están intentando como varias cosas paralelas, pero todavía continúa el problema. No, Sí, no pero- puede ser solo la conspiración de los enquistados de oposición en las instituciones públicas y de gobierno. No puede ser solo eso. Así que no sé qué está pasando. Realmente a mí me llama mucho la atención. Es que si fuese solo eso, eso habla muy mal del Estado como tal, de la configuración del Estado como tal, al punto de que no puede operar si un par de personas se ponen de acuerdo en estorbar. Y eso es lo que no puede ser. Pero sí El- está pasando y no puede ser solo eso. No debe ser solo ese el problema, Así es a lo es. que yo voy. Entonces, si, ¿qué más? si solo Corrupción. fuese, sin duda. Ahora, El problema es económico, perdón, no hay plata. Ahí viene. No hay plata. El ministro de Salud tuvo un serio choque con la ministra de Economía porque aprobados una serie de, ¿cómo es que se llama? Desembolsos. Tiene un nombre, CAPIX, no sé qué cosas, Ah, sí. en el sector público. No le citó la plata, producto de lo cual pasa lo que citaba hace un rato en los hospitales públicos, otro trama así. Y lo de Petroecuador es un desastre, ¿ya? Sé por parte de la cabeza que se ha tardado 6 meses en reordenar las cosas, Es un desastre. que fue necesario caer más bajo para comenzar a resurgir, porque según ellos han hecho un cambio estructural, han saneado, han quitado mandos medios, han variado el esquema para que a futuro la cuestión mejore. La No veo por producción dónde. es producto de que no hay infraestructura, no hay Entre otras personal. cosas. En algunos casos pasa que no existen, la cosa que perfora en los pozos se llama ¿cómo? Taladros. El taladro, ¿Ya? sí. Desde eso, desde que no existe, hasta que no se han recuperado pozos a tiempo, dejaron dañar otros. Es decir, es un descalabro. Miren, la yo Parte no- de las cosas que no estamos soy diciendo que hay que cambiar especialista en la Constitución. pero este es un Descalabro. ámbito absolutamente técnico. La explotación petrolera es tremendamente técnica y es muy fácil sentarse, digamos, en un lugar y decir es que lo que tienen que hacer es A, B y C y no quiero pecar de eso. Sin embargo, creo que tras la inmensa crisis y prolongada crisis de Petroecuador, yo creo que hay que cambiar totalmente el perfil de contratación dentro de las figuras Una de Petroecuador. Es participación decir, privada más traer activa. ingenieros de Colombia, por ejemplo, ex Ecopetrol, que participaron en todo el proceso de transformación de Ecopetrol, que Ecopetrol era una vaina muy mala y se Entre convirtió otras en cosas, en sí. una empresa muy fuerte. Contratar ex de Ecopetrol, traer perfiles mucho más técnicos, menos burócratas y sin duda no políticos. Profesor, ¿cuántos gerentes de Petroecuador han desfilado? ¿Saben cuántos Pero, trabajadores tiene Petroecuador? Debe Y la seguir bendita, existiendo fusión Petroecuador. entre Petroamazonas No, y Petroecuador sí, y que iba a haber exactamente. los resultados de esa fusión y los resultados no se vieron. Entonces, Yo pienso que es una de las empresas que tiene que, adiós, y tiene que hacerse con participación privada o a través de otra figura o crear una ley especial para el manejo de regímenes especiales de contratación, pero me da terror eso, peor en Petroecuador, pero lo que no podemos es quedarnos como estamos. La Eso- principal Estamos de acuerdo en empresa que del salud Ecuador. y política petrolera son dos aspectos fracasados hasta ahora del gobierno, así de claro, fracasados, que si no logra repuntar, la próxima semana viene por primera vez a Guayaquil el nuevo Justicia gerente de también, Petroecuador. ¿no? Exámenes Que si- aplazados. Que si no logra rescatar en algo en estas 3 semanas, van a afectar terriblemente el sí. ¿sabes qué también otra cosa? Que es que de cara a la ciudadanía, este discurso de que no hay plata ya Choca. se desgasta. Sí. Porque ya con el incremento del IVA ya íbamos a tener el dinero suficiente para costear por lo menos el tema de seguridad. Ahora con la eliminación de subsidios, en el interinazgo, digo yo, de las compensaciones temporales que se van a dar, que son un gasto por otro,
pues habrá un tiempo hasta que esos recursos realmente se liberen, ¿verdad? Y se puedan destinar a mejorar los desembolsos dentro de las entidades públicas. Pero en todo este proceso, la ciudadanía ya incurre en un sacrificio importante y por tanto, este tema de que no hay plata, ¿por qué no hay plata? No puede ser. No dejemos de ser ganadores y perdedores, tocayo. Vamos con ganadores y perdedores, tocayo. Ay, no hay El presidente 58. Noboa, sin duda, por su manejo estratégico y exitoso, muy cuestionable y muy dudoso por mí siempre, pero al final funcionó, de Daniel Noboa. Punto para él. Y el gran perdedor, sin duda, Marlon Vargas, terrorista de la CONAIE. Tengo exactamente lo mismo. El ganador, el gobierno de Daniel Noboa, que contuvo el impacto del paro, que le cambió las reglas y los descolocó, y a pesar de que fue un paro prolongado, no fue un paro de los impactos de 2019-2022. Y el perdedor, Marlon Vargas, sin duda, y también la señora Pacha Terán como líder indígena. Yo tengo como ganador, sin duda, al presidente Daniel Noboa, y además a la estrategia de comunicación y a la estrategia política que hizo. Sin duda, ganador también a Liga de Quito, nos habíamos olvidado. Liga de Quito ayer metió 3-0, me parece que es un logro deportivo importantísimo, casi colocado en la final de la Libertadores. Y como perdedor, no solo el señor Vargas, a toda esa dirigencia que creen que la protesta es símbolo de violencia, que sacan ese manual denominado el estallido cada cierto tiempo y que creen que no puede pasar nada. Y eso no puede volver a pasar. Yo coincido con que el gran ganador de esta semana es el gobierno nacional. El manejo del paro fue impecable. Estas ideas nuevas de enfrentar las cosas donde suceden, de limitar el campo de acción de los violentos a sus propias localidades, impidiendo que lleguen a la capital, y la rendición pública de la figura que le puso la cara al paro nacional, transforma a los violentos, no solamente a Marlon Vargas, sino a los violentos, en los grandes perdedores, junto con la sociedad ecuatoriana, que ha perdido mucho en este tiempo. Sí, yo también creo que indudablemente la estrategia política de gobierno dio resultados. Nuevamente insisto en que haber salido de Quito y haber enfrentado donde tendría que enfrentar fue una cosa muy inteligente, ¿verdad? Creo que el perdedor, indudablemente, más allá de los dirigentes, son los que se dejaron llevar por esos dirigentes, arrastrados 33 días de una forma terrible. Pero queda en deuda algo: quiénes estuvieron atrás del paro y quiénes financiaron el paro. Eso algún día se tiene que conocer. Así es. Muchísimas gracias, José, Carlos, María Sol, el otro Carlos. Ha sido Centro Debate. Son las 10 en punto, Carlos, hora CNT. Nos vemos el próximo viernes. Estamos presentando Centro Debate por Radio Centro y Centro Digital.